¿Qué tal si te dijera que existe una manera de disparar los seguidores y los likes de tus cuentas de dibujo sin esfuerzo y encima en menos de 10 minutos? Seguro que pensarías que estoy loco o que directamente es puro clickbait, pero después de 7 años subiendo dibujos en redes y luego de haber obtenido casi más de 300.000 seguidores en mis cuentas de dibujo en un solo año, estoy aquí para decirte que existen 4 características clave que muchos artistas no saben y que pueden hacer que esto sea posible. De hecho, el número 3 fue el que logró disparar mis visitas y seguidores de Instagram en tan solo unos meses. Pero antes de explicar cómo lo hice, ¿por qué necesitas seguidores? ¿Buscas popularidad, oportunidades de trabajo y encargos? ¿O simplemente quieres crear una comunidad para que la gente pueda ver tus dibujos? Dependiendo de cuál sea tu objetivo, tu estrategia debería también cambiar un poco, pero yo te voy a dar mi sincera opinión. Es mejor tener 100 seguidores fieles que 1000 que te dieron follow y jamás volvieron a interactuar contigo. Porque de nada sirve hacer follow por follow o participar en el típico tren de moda y hacer que una publicación puntual sea viral si luego tus publicaciones normales vuelven a los mismos likes y los mismos seguidores de siempre. Por eso yo dejaría de obsesionarme con la cantidad de seguidores, con los trends del momento o con si subo un dibujo un martes o un viernes, y en vez de esto solamente me trataría de enfocar en una sola cosa: el valor. Si quieres que la gente te siga, tienes que aportar valor. Y no, tus dibujos no son suficientes. Con internet, y más aún con la llegada de la IA, ver una imagen bonita ya no sorprende como antes. La gente no quiere seguir a imágenes, sino que quiere seguir a artistas. Si fuera distinto, las cuentas de Instagram típicas de imágenes de IA estarían llenas de seguidores, pero no es el caso. ¿Por qué? Pues porque lo que atrae es tu historia, tu proceso, tus problemas, tus decisiones o aún mejor, el cómo puedes inspirar a otros a crear. Pero ahora bien, ¿esto quiere decir que tienes que ser influencer para poder venderte como artista? Pues absolutamente no. Lo que significa realmente es que dejes de subir tus dibujos como si fueran JPG sueltos y con algunos close-ups interesantes. Piénsalo, pasas 4 días trabajando en una ilustración y todo para subir un único archivo en Instagram. O sea, esto es tirar a la basura horas de esfuerzo. Así que en lugar de esto quiero darte 3 maneras de publicar bien tus dibujos para volverte mucho más viral y encima sacar el máximo provecho posible. La primera sería mostrar tu progreso día a día. Comparte los avances de tus dibujos o los famosos whips e invita a tu comunidad a participar. Pregunta qué opinan, qué cambiarían o si quieren saber cómo hiciste cierta parte. Y encima de esta manera, con un solo dibujo podrás subir muchísimas más publicaciones durante la semana, como puedan ser speed paints, carruseles, tutoriales o todo lo que se te ocurra. Otra opción sería combinar el arte con la enseñanza. Muestra tu progreso y también a tus ilustraciones, pero aporta un valor extra enseñando y explicando cosas. Por ejemplo, un carrusel enseñando un truco de color, cómo plantear una ilustración o un mini tutorial de cómo dibujar algo a tu propio estilo. Este tipo de contenidos genera muchísima más conexión con tu audiencia porque no estarás enseñando solamente el qué haces, sino el cómo lo haces. Y otra opción, si no, sería involucrar a tu comunidad directamente. Es decir, haz dibujos basados en ideas de tus seguidores, lanza retos mensuales de ilustración o crea dinámicas donde todos puedan participar y compartir sus resultados. Esto convierte a tu cuenta en un sitio de interacción real y no solamente en una galería bonita de arte. Como ves, la calidad de tus dibujos solamente representa el 30 o 40% de lo que realmente importa a la hora de subirlo en redes sociales. El resto depende del valor que estés ofreciendo, y aquí viene el principal problema, y es que los artistas somos muy, pero que muy malos vendiendo. Por esto quiero que entiendas algo fundamental, y es que subir un dibujo terminado y sentarte a esperar que se vuelva viral es el peor error que puedes cometer. Plataformas. Otro punto clave aquí es saber dónde estás publicando tus dibujos. Es decir, no es lo mismo publicarlo en X que publicarlo en Instagram, que en ArtStation o en Blue Sky. Pero entonces, ¿dónde recomiendo yo personalmente subir tus dibujos para hacerte viral? Pues realmente en todos sitios, pero con matices. Aquí hay que diferenciar dos tipos de plataformas: las plataformas altavoz y las plataformas de portfolio. En Instagram, por ejemplo, buscamos la máxima audiencia posible, es decir, gente de a pie, otros artistas y todo lo que el algoritmo quiera mostrarnos. Aquí el objetivo es muy claro: popularidad, visibilidad y descubrimiento. Es el mejor sitio para todo lo que mencionamos antes, como puede ser mostrar tu progreso, enseñar e interactuar, porque al final aquí lo que buscamos es alcance y comunidad. Y luego están, como comentaba antes, las plataformas que tienen una función más de portfolio, es decir, por ejemplo, ArtStation. Aquí la lógica cambia un poco, porque no importa tanto la cantidad de seguidores, sino más la calidad. Tus publicaciones las podrán ver directores de arte, productores, artistas senior o incluso empresas. Y el objetivo aquí es otro, porque quieres buscar contactos, proyectos y oportunidades de trabajo real. Por esto es de vital importancia entender cada plataforma por separado, qué buscas en cada una de ellas y a partir de ahí no juzgar siempre tus dibujos y tus publicaciones simplemente por los seguidores o los likes que ésta haya tenido. Puedes tener 100.000 seguidores en Instagram y solamente 1000 en ArtStation, pero
pero que esos 1000 sean los que realmente te vayan a traer oportunidades interesantes. Aquí la clave está realmente en combinar ambos, es decir, utilizar plataformas de alcance como puedan ser Instagram para que la gente te conozca y luego plataformas un poco más de portfolio como puedan ser ArtStation para ir darte a conocer a nivel profesional. ¿Y tú? ¿Cuántas cuentas de dibujo tienes y cuántos seguidores has obtenido hasta el momento? Quiero saber tu opinión y tu experiencia, así que déjame en los comentarios y así también hacemos un poco más de comunidad y nos ponemos al día y nos ayudamos entre todos. Relación. Teniendo en cuenta esto, ya deberías tener una estrategia muy clara para saber cómo aportar valor y a partir de ahí conseguir seguidores y alcance. Pero aquí viene uno de los errores más comunes y más importantes, el hecho de centrarnos más en conseguir seguidores y no tanto en conservarlos. Esto es como muchas relaciones que he visto. Alguien se esfuerza al máximo para conquistar a su pareja, se viste bien, da la mejor impresión y cuando consigue lo que buscaba, deja de cuidarse, de cuidarla y al final pierde lo que tanto le costó ganar. Y con nuestros seguidores pasa absolutamente igual. Nos obsesionamos con que nos descubran, que nos sigan y que la cifra siga subiendo y nos olvidamos que quienes nos siguen también son personas. Personas que han formado un vínculo contigo porque les gusta tu estilo, tu voz y también tu manera de expresarte. Y si descuidas esa relación, al final, pues como todo, se marchita. Y lo peor es que al final tienes seguidores zombie que no sirven ni para recomendaciones del algoritmo ni para tu crecimiento real como artista. Por eso lo mínimo exigible que deberías hacer sería interactuar con ellos, responder mensajes, responder dudas, hacerlos sentir importantes y que al final también esos mismos seguidores se sientan que no son simplemente un número y que los tratas como personas reales. Recuerda que la esencia de las redes sociales no es solamente crear contenido, sino interactuar. Que tus seguidores sientan que hablan contigo y no con una pared. Hazlos sentir parte de tu progreso y de tu evolución como artista. Crea encuestas, historias respondiendo a sus preguntas, debate sobre arte y sé tú mismo, cercano y auténtico. Una comunidad fiel se construye con confianza, cariño y atención, y no solamente con cifras vacías. Y créeme que a veces 10 seguidores con los que mantienes una buena relación puede ser muchísimo más valioso que 1000 randoms, porque esos 10 te recomendarán amigos y el boca a boca bien manejado puede ser más potente que cualquier algoritmo de recomendación. Y ahora vamos a por el último punto, pero antes, si te está gustando este vídeo y quieres que suba más de este estilo en el canal, déjame un like y suscríbete activando la campanita. Créeme que es gratis y a mí me ayudas un montón. Porque ahora voy a desmontarte los mitos para crecer rápido seguidores que seguramente tú también te hayas creído y que realmente no ayudan en nada. Y en vez de esto te voy a dar la solución para que puedas subir realmente rápidamente de seguidores. Mito número 1. Cuantos más dibujos subas, mejor. Falso. Lo importante aquí no es en cuántos dibujos subas, sino en la constancia. Es decir, el algoritmo necesita saber qué días puede esperar una publicación tuya y recomendarte. Es mejor subir una publicación un lunes, un miércoles y un viernes cada semana que no estar una semana entera subiendo cada día contenido y luego estar otra random pues quizás sin haber subido absolutamente nada. Tener un horario estable te ayuda no solamente con el algoritmo, sino también a tus seguidores a saber cuándo pueden esperar una publicación tuya sin tener que depender de las notificaciones de la plataforma. Mito número 2. Si publico en una hora exacta y el día perfecto, me irá mejor. La realidad es que el día y la hora en el que subas un dibujo puede ayudarte un poco al principio, pero no marca tu crecimiento real, porque al final si tu publicación no engancha, da igual el día y la hora en el que lo subas. Así que a partir de ahora quiero que te centres sobre todo en que tu publicación inspire, enseñe y entretenga. Al final, un buen contenido no va a depender nunca de una hora mágica. Mito número 3. Necesito un estilo único antes de empezar. La realidad es que esperar a tener un buen estilo o directamente a dibujar bien te va a frenar muchísimo. Tu estilo nace compartiendo, practicando y recibiendo feedback. Sube lo que dibujas ahora, muestra tu progreso y deja que tu estilo evolucione junto a tu propia comunidad. Nunca tendrás el nivel perfecto, así que yo lo que te puedo aconsejar es que empieces ya. Mito número 4. Si me subo a todos los trends y fandoms, voy a crecer muchísimo más rápido. La realidad es que sí, es decir, vas a obtener muchísimos más picos de viralidad y muchos likes muchísimo más rápido, pero como la gente no está interesada en ti y en tu valor como artista, sino en el fandom que estás haciendo, al final esos seguidores se van a ir igual de rápido que como vinieron. Así que en vez de esto, yo lo que haría sería usar trends pero con estrategia, es decir, combinarlos con contenido propio y que te represente. Si dependes solamente de fanarts o de modas, tus seguidores estarán ahí por la serie y no por ti, y esto quiero que lo tengas muy claro. Mito número 5. Mientras mejor sea mi arte, más voy a crecer. La realidad aquí es muy cruda, pero es verdad. Es decir, aunque dibujes muy bien, esto no te garantiza que seas viral. Yo he visto muchísimos artistas que son extremadamente buenos y que no tienen apenas seguidores. Así que para evitar esto, yo lo que haría sería, como te he dicho antes, compartir también tu progreso, tu historia y aportar valor. Así la gente te seguirá a ti y no solamente a tus dibujos. Y ahora viene el último mito y el que mucha gente se ha creído durante mucho tiempo. El éxito es cuestión de suerte. La realidad es que siempre hay un factor al azar, pero crecer depende solamente de tu estrategia,
constancia y adaptación. La mayoría de artistas que explotan de la nada realmente llevan años creando contenido, así que yo lo que te diría sería que te enfoques en mejorar cada publicación, escuchar a tu audiencia y tener paciencia. Te lo digo por experiencia que la suerte solamente favorece a los más constantes y a los más cazurros. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que me he dejado un mito por el camino o crees que ha sido bastante completo? Quiero saber tu opinión en los comentarios y también dime por favor qué tema te gustaría que tratásemos en el próximo vídeo. Mientras esperas te dejo este otro vídeo de aquí, un poco antiguo ya pero muy valioso acerca de cómo superar un bloqueo creativo. Espero que te haya resultado útil este vídeo y nos vemos al siguiente.